Perú ya duplica y triplica el crecimiento exportador de sus vecinos. Esto es una noticia muy buena. Vamos a ver el video para entrar en contexto. Recuerden que al final del video siempre dejo una pequeña opinión. Vamos allá, mi gente. Ya tú, chao. Si alguien intentara explicar lo que está pasando con las exportaciones peruanas usando el lenguaje clásico del noticiero económico, probablemente se quedaría corto, porque lo que ocurre no es simplemente un buen año, ni una racha favorable de precios, ni una mejora coyuntural. Lo que está en marcha es un cambio de posición del Perú dentro del tablero del comercio internacional. Y ese cambio no empieza donde casi siempre se cuenta. No empieza en los mercados internacionales, no empieza en China ni en Estados Unidos. Empieza en una decisión silenciosa: dejar de aceptar el papel de exportador predecible, dependiente y vulnerable. Durante décadas, el país fue visto como una economía con recursos, sí, pero atrapada en ciclos externos, con una canasta concentrada y con poco margen de maniobra. Esa narrativa fue cómoda para muchos, pero ya no describe la realidad. El punto de quiebre se entiende mejor mirando el contraste. En 2023, el crecimiento exportador fue de poco más del 1%. Un año de ajuste, sin épica, sin titulares. Parecía confirmar la idea de un país que avanzaba, pero sin despegar. Sin embargo, ese año no fue el final de nada, fue el cierre de una etapa. En 2024, el escenario cambió de forma abrupta. Las exportaciones crecieron 15.6% y alcanzaron aproximadamente 74.600 millones de dólares, el valor más alto registrado hasta ese momento. No fue un rebote técnico, fue la señal de que la estructura productiva y comercial estaba respondiendo de otra manera. Aún así, muchos lo leyeron como un pico excepcional. 2025 disipó cualquier duda. Entre enero y octubre, el valor exportado llegó a cerca de 71.881 millones de dólares, con un crecimiento cercano al 20% frente al mismo periodo del año anterior. Con ese ritmo, el cierre del año se proyecta alrededor de 85.000 millones de dólares, un récord absoluto para el Perú. Ya no se trata de un buen desempeño, es un cambio de escala. Lo relevante no es solo cuánto crece el Perú, sino cómo se posiciona frente a su entorno. Mientras la mayoría de economías latinoamericanas avanzan a ritmos de un solo dígito, el Perú se mueve muy por encima del promedio regional. En 2025, Colombia crece alrededor de 1,7%, México cerca del 6% y Chile aproximadamente 6,8%. El diferencial no es menor, es estructural. Este desempeño no se explica con una sola variable. La clave está en la composición del crecimiento. El motor agroexportador es uno de los pilares más visibles. Entre enero y octubre de 2025, las agroexportaciones alcanzaron aproximadamente 11.615 millones de dólares, con un crecimiento del 21%. Arándanos, uvas, mangos, paltas, cacao y derivados, quinoa, colorantes naturales, aceitunas y granadas no solo sostienen volumen, sino que generan inclusión productiva y desarrollo territorial para miles de familias. La pesca, lejos de ser un sector estancado, mostró una capacidad de adaptación notable. Sus exportaciones sumaron alrededor de 4.116 millones de dólares, creciendo 25%. El caso de la pota es especialmente ilustrativo, con un aumento superior al 250%. A esto se suma el avance de las ovas de pez volador con más del 23%, la harina de pescado con 13% y el langostino con cerca de 17%. Esto confirma que la diversificación no es un discurso, es un proceso en marcha. La minería, eje histórico del comercio exterior, no solo mantiene su peso, sino que lo refuerza con mayor eficiencia. En 2025, las exportaciones mineras alcanzaron alrededor de 46.939 millones de dólares, creciendo 23%, impulsadas por cobre, oro, plata y concentrados. El dato clave no es solo el volumen, sino la consolidación logística y operativa que fortalece la presencia peruana en mercados exigentes como China y la Unión Europea.
Más silenciosa, pero igual de estratégica, es la expansión de la manufactura. Los textiles alcanzaron aproximadamente 1.439 millones de dólares, con un crecimiento del 7%. El sector químico llegó a cerca de 1.587 millones, creciendo 5%. La metalurgia superó los 504 millones con un aumento del 22% y el metalmecánico rondó los 54 millones con 7% de crecimiento. Estos sectores no lideran en volumen, sí en valor agregado, empleo calificado y acceso a nichos internacionales. El alcance geográfico del comercio peruano refuerza esta lectura. Entre enero y octubre de 2025, el país exportó a 170 mercados. China lidera con aproximadamente 25.941 millones de dólares y un crecimiento del 27%, impulsado por cobre, oro, concentrados de plata y pota. La Unión Europea alcanzó alrededor de 8.412 millones, con 25% de crecimiento. Estados Unidos sumó cerca de 7.750 millones, con arándanos, uvas, oro y cacao como productos destacados. Esta dispersión reduce riesgos y amortigua shocks externos. Nada de esto ocurre en el vacío. El Perú cuenta con 26 acuerdos comerciales vigentes que otorgan acceso preferencial a mercados clave y mantiene negociaciones estratégicas con India, Emiratos Árabes Unidos, Tailandia, El Salvador y Uruguay. A esto se suman mejoras logísticas como la ventanilla única de comercio exterior, que ha reducido tiempos y costos, además del fortalecimiento de capacidades empresariales y profesionales. El impacto económico y social es tangible. Se estima que alrededor de 75.000 familias se benefician directamente de la ruta productiva exportadora. El crecimiento del comercio exterior impulsa empleo formal mejor remunerado, fortalece la balanza comercial y contribuye al crecimiento del Producto Interno Bruto. Solo la ventanilla única ha generado un ahorro estimado superior a 172 millones de soles en costos y trámites. Mirando hacia adelante, las proyecciones para 2026 apuntan a exportaciones cercanas a 86.000 millones de dólares, representando aproximadamente el 27% del Producto Interno Bruto. Ya no se trata de crecer por crecer, sino de sostener un avance estructural que consolide al país como actor relevante en las cadenas globales de valor. En este contexto aparece el megapuerto de Chancay. No explica el boom actual, pero lo hace viable a futuro. No reemplaza al Callao ni a otros puertos, los complementa, amplía capacidad, reduce congestión y evita que el crecimiento choque contra límites logísticos. Su mayor impacto está en la reducción de tiempos y costos hacia Asia, un factor decisivo en la competitividad internacional. Además, China ya ha anunciado una inversión adicional de aproximadamente 1.300 millones de dólares para ampliar el puerto, reforzando la infraestructura peruana para los próximos años. Visto en perspectiva, el recorrido es claro. 2023 fue ajuste, 2024 fue ruptura, 2025 es consolidación. El Perú dejó atrás el rol de exportador predecible y se posiciona como una economía capaz de crecer, diversificar y sostener su presencia global. No es una historia de coyuntura, es una reconfiguración silenciosa del lugar que el país ocupa en el comercio internacional. Lo que está viviendo Perú no es un golpe de suerte, ni una simple coincidencia de precios internacionales. Es el resultado de haber cambiado casi sin ruido la forma en la que el país se inserta en el comercio global, mientras otros siguen dependiendo de uno o dos productos o un solo mercado. Perú diversificó, ganó escala y mejoró su logística. Eso le da algo que en América Latina escasea: margen de maniobra. El verdadero valor de este superciclo no es solo en los récords, sino en que demuestra que el crecimiento puede sostenerse si no se rompe la estrategia. El riesgo no es que el ciclo termine mañana, sino creer que ya está garantizado. Mantenerlo exigirá decisiones igual de firmes que la que le hicieron posible. Pero esta es mi opinión, me gustaría saber la tuya ahí debajo en los comentarios. Deja tu like, suscríbete, nos vemos en el próximo video. Ya tu chao.